y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Aceite sobre mis heridas. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos los jueves de 6 a 7 de la tarde. En cabina contamos con los teléfonos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Otro medio de comunicación es un correo volviendoa.dios@hotmail.com, y te paso el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Dentro del material que tenemos para compartirte son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores, y dentro del paquete para evangelizar también tenemos unos evangelios. Si te interesa, son en tamaño bolsillo. Si algo es de tu agrado, comunícate con nosotros, ya sea en este medio o al celular o al correo, y te lo hacemos llegar. Todo esto va sin costo, sin ofrenda, sin diezmos, sin nada. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar esperando tu llamada. Y vamos a entrar directo al tema. Hoy queremos continuar con el tema que estábamos llevando la semana pasada, con el que terminamos la semana pasada. Lo que ha pasado, o más bien, lo que hemos hecho como pueblo cristiano. La semana pasada, si recuerdas, yo lo comparaba, lo que está pasando hoy en la iglesia cristiana con la historia de Israel. Si quieres, si recuerdas, vamos a resumir un poco la historia a la que nos referimos. Si recuerdas, yo no sé si has leído la Biblia, cómo empezó la historia de Israel, cómo Dios eligió a Abraham y le dice que levantará de él un pueblo y que le dará descendencia incontable, así como el número de estrellas, le dice Dios. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Esaú y Jacob, y Esaú era el mayor, pero Jacob fue elegido por Dios. De hecho, Jacob es el que más adelante Dios le cambia el nombre por Israel. Jacob es Israel. Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos era José, José el soñador, que era envidiado por los demás hijos, y estos, los hermanos, le vendieron como esclavo. Y así fue a dar a Egipto. Pero Dios estuvo con José, dice la Biblia. José fue segundo de Faraón, y un tiempo cuando hubo hambruna, adoptó a su familia en Egipto y los protegió, y así fue como llegó la familia de Israel a Egipto, y ahí se multiplicó el pueblo de Dios, y José era segundo en Egipto. Pero luego Israel se multiplicó, murió José, murió esa generación, y murió el faraón que simpatizaba con José, y el nuevo faraón primero los puso a trabajar en exceso, los hizo esclavos, y luego se preocupó de que eran muchos y que un día se podían rebelar. Así que un día mandó matar a todos los bebés del pueblo de Dios, para que ya no creciera el pueblo de Israel. Y ahí empieza la historia de Moisés. Su mamá, para que no lo mataran, lo puso en el río, cómo llegó a dar con la hija de Faraón, y ahí creció, en el palacio, hasta que un día tuvo que huir de Egipto, porque mató a un guardia y se fue. Esa es la historia. Pero todo este tiempo, Israel seguía siendo esclavizado en Egipto. En total dice Éxodo 12:41 que fueron 430 años esclavos en Egipto, 430 años. ¿Y sabes tú lo que es ser esclavo? Eran trabajos forzados, poca paga, abusos, golpes, no tener derechos en esa tierra. Nada más imagínate que a la hora que Faraón quiso, hizo un decreto y mandó matar a todos sus bebés. Y ellos nada podían hacer, no tenían voz ni voto, eran esclavos. Eso es ser esclavos, eran objetos.
Después la Biblia dice que Jehová envió a Moisés donde Faraón para liberarlos, y Faraón no los dejaba salir. Ahí es donde Dios empieza a enviar las señales y prodigios, como mandó las 10 plagas para que los dejaran salir de Egipto. Fueron liberados por Dios, los libró de su esclavitud con señales y milagros, como cuando llegaron al mar, Dios abrió el mar de par en par, imagínate, pasaron por en medio de las aguas. ¿Y para qué hizo Dios esto? Para llevarlos a un lugar nuevo, para ser Él mismo su guía. ¿Te acuerdas cómo los guiaba? Dice la Biblia que por el día con columna de nube y por la noche con columna de fuego. Dios era su pastor, Dios era su guía. Dios los alimentaba desde el cielo. ¿Te acuerdas del maná? Sí, claro. ¿Y qué pasó con este pueblo? Ellos empezaron a quejar. Primero por el alimento, luego por el agua. Jehová les mandó maná y luego les dio agua de una roca. Jehová quería tener relación con ellos. Mira en Éxodo 19, del 10 al 11, Jehová dijo a Moisés: santifícalos a todos y estén preparados, porque Jehová descenderá a ojos de todos. Y cuando Dios se mostró, el pueblo le dijo a Moisés en Éxodo 20:19, Éxodo 20:19, el pueblo le dice a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Te imaginas tal petición? Que no hable Dios con nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Ese fue el caminar de ellos siempre. Más adelante se volvieron a quejar. En Números 11 decían: ¿quién nos diera a comer carne? Y extrañaban Egipto y decían: allá estábamos mejor, cuando nos sentábamos en las ollas llenas de carne. Cuando estaban por llegar a la tierra prometida, ¿te acuerdas? Y enviaron espías, el pueblo se volvió a quejar. En Números 14:4 dicen: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Te imaginas? ¿Cómo crees que estaba Dios? En el 14:11 dice Jehová: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Te imaginas por qué pasaría todo esto? Porque rechazaron a Dios, porque no quisieron escuchar la voz en forma directa. Y Jehová dijo: ellos no verán la tierra prometida. Y de ahí en adelante, Dios los hizo marchar en círculos hasta que muriera toda esa generación que extrañaba Egipto, que quería regresar, que pensaban que allá estaban mejor. Aunque no lo hicieron, no se regresaron, pero extrañaban la esclavitud. Era increíble para Dios. ¿Cómo pueden desear la esclavitud? ¿Cómo no valoran todo lo que he hecho?, decía Dios. En Números 14:11 dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Tú qué pensarías de un pueblo así? Dios los rescató de la esclavitud. Eran abusados por los capataces. Cada vez les aumentaban más el trabajo, les pagaban menos, no tenían derechos en esa tierra, eran extranjeros. Eran esclavos, eran menospreciados, insultados, maltratados. Y no solo eso, ellos clamaron a Dios para que los librara. Y Dios los libertó. Y ahora extrañan Egipto. Querían volver a ser esclavos. Es como si hoy vas con un preso y le dices: vámonos, eres libre. Y ya en la calle él dice: no, es que yo estaba mejor ahí. ¿Te imaginas? Eso es lo que le pasó a ellos. Querían volver a Egipto, pero no volvieron. Sin embargo, no entraron en la tierra prometida. Dios los trajo dando vueltas hasta que murió toda esa generación. Y todo este preámbulo es para decir que nosotros hemos hecho lo mismo. Y no sé si lo mismo, yo creo que hemos hecho peor, porque ellos no regresaron.
Y nosotros sí nos devolvimos, tal vez sin darnos cuenta, pero hemos vuelto a la esclavitud. Mira, vamos a ver otra historia. Ahora la historia del cristianismo, de la iglesia que ya hemos platicado aquí nosotros. La historia es muy parecida a la de Israel. Ya hemos hablado de esta historia, cómo fueron los primeros años de la iglesia, perseguida, sufrida, hasta que se convierte en la religión oficial. Y al principio de ese periodo es cuando se formó el canon de la Biblia. Se convocó el segundo concilio para llegar a un acuerdo de cuáles libros deberían incluirse y cuáles no. Los libros, las cartas ya circulaban en las iglesias, ya se leían. Mira, por ejemplo, lo que dice en Colosenses 4:16. Al terminar esa carta dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea, y la de la Odisea, léanla también vosotros. Así se intercambiaban, se prestaban las cartas. Pero había muchas más cartas de las que hoy conocemos. Por ejemplo, de la que habla de la Odisea, hoy no está en la Biblia. Había más, había un evangelio de Tomás, otro de Pedro, Hechos de San Pablo, un Apocalipsis atribuido a Pedro. Había más cartas a los Corintios, a los Efesios. Y por eso era necesario formar un canon. En el año 325 es cuando llegaron al primer acuerdo en cuanto al Nuevo Testamento, pero había libros en disputa. En el 357 ya fue propuesto como hoy y aceptado el Nuevo Testamento en el 397. Ahí se cerró la Biblia. Pero al principio eran libros separados, eran rollos, pergaminos. Luego se hicieron ahora sí libros, pero eran copiados a mano, ¿te imaginas? No era como hoy abundan. Luego nacieron otros métodos, había sellos o placas de metal. Hasta que en 1456 se inventó la imprenta y se imprimió la primera Biblia. Y ahora era más fácil contar con una Biblia. La imprenta hizo más fácil todo. Pero antes de eso, del siglo IV al XIV, o sea, 10 siglos, 1000 años, el pueblo no tenía acceso directo a la Biblia. Solo los que tenían algo que ver con la iglesia, los obispos, sacerdotes o gente muy poderosa. La iglesia tenía la guarda y el control de la Biblia. Total. Pero no solo eso, después de la imprenta, que ya más gente empezó a tener Biblia, la iglesia quería seguir teniendo el control, no quería perderlo. Por eso prohibieron que el pueblo tuviera una Biblia, so pena de muerte al que la poseyera. Y así, el pueblo cristiano fue hecho esclavo. No tenían derecho prácticamente a leer la Biblia. No tenían derecho a acercarse a Dios en forma directa. Era esclavitud. Después viene una revolución, viene la reforma, de la que ya hemos hablado también, pero hay un periodo antes de la reforma, de hecho se llama prerreforma, antes de Lutero. Hubo más reformadores. Dios siempre tiene y ha tenido un remanente. En el periodo precisamente de más corrupción en la iglesia, entre el año 1000 y el 1500, ellos hacían lo que querían y eran intocables. Pero siempre hubo reformadores, siempre hubo remanentes. En el año 1190, 1200, había un predicador llamado Pedro Baldo y sus seguidores se les conocía como los valdenses. Ellos empezaron a luchar y a proclamar que la única autoridad era la Biblia. Y empezaron a rechazar la autoridad del Papa. Y este grupo fue perseguido siempre. En el año 1300, otro reformador, John Wycliffe, un peregrino inglés, promovió el conocimiento y la autoridad de la Biblia. Él quería que las personas todas pudieran poseer e interpretar la Biblia por sí mismas. Él defendió varias opiniones que atentaban contra la autoridad de la Biblia. Él criticaba las riquezas del papado, él criticaba las indulgencias mediante las que los ricos compraban, según ellos, el perdón. Él tradujo la Biblia al inglés
y él encomendó a discípulos suyos que se conocían como los predicadores de los pobres para que predicaran en inglés, cuando el Vaticano imponía que las predicaciones tenían que ser en latín. ¿Te imaginas? Predicaciones en lenguas que no eran las suyas. Así que este John Wycliffe también fue perseguido y fue condenado por el Papa por apoyar al gobierno cuando una vez hizo un intento de confiscar las propiedades a los curas corruptos. De su Biblia, de la que él tradujo, se hicieron apenas 6,000 copias. Y aún después de muerto, la iglesia lo declaró hereje e hizo que su cuerpo fuera desenterrado y quemado en la hoguera. ¿Te das cuenta? Siempre hubo cristianos fuera de la iglesia católica. Siempre hubo cristianos fuera de la iglesia cristiana. Otro ejemplo, yo no sé si has escuchado de él, John Hus. Él fue ordenado sacerdote en 1401 y él fue influenciado por John Wycliffe. Él también afirmaba y predicaba que solo las escrituras y no la iglesia tenían autoridad divina. Aunque era sacerdote católico, él predicaba esto. Él predicaba que solo Dios puede perdonar pecados. Y sus enseñanzas pues lo pusieron en conflicto con la Iglesia Católica, y en 1415 fue citado al Concilio de Constanza, y ahí fue juzgado y condenado a morir quemado, sin que se le diera oportunidad de nada. Otro ejemplo, Jerónimo Savonarola. Él también fue un monje que vivió en Italia, y él predicaba contra la iglesia con un mensaje de arrepentimiento parecido al de Juan Bautista. En una ocasión organizó la fogata de las vanidades, donde protestaba contra el materialismo y la inmoralidad de la iglesia. El Papa de aquel entonces, Alejandro VI, lo excomulgó y junto a algunos de sus frailes lo colgó y lo quemó en la plaza en 1498. Luego de estos es cuando aparece Lutero. Es cuando llega la Reforma, y Lutero y muchas más personas dieron su vida para que la Biblia pudiese imprimirse en grandes volúmenes, y lucharon para que todos tuvieran acceso a la Biblia. William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento al inglés, y sabes, eso le costó la vida. Fue muerto por la iglesia. Y muchos más dieron su vida. Pero gracias a la Reforma, la Biblia se liberó. Y por eso, por todas estas y muchas más personas que dieron su sangre, hoy podemos tener una Biblia en nuestras manos. Mucha sangre costó que la palabra de Dios llegara a nosotros. Mucha sangre poder liberarla, poder copiarla y poder traducirla. Ahora, ¿por qué hasta la Reforma de Lutero pasó lo que pasó? Es que Lutero tuvo un aliado que no tuvieron los pre-reformadores, la imprenta. La imprenta es lo que ayudó a que la Biblia empezara a circular en grandes cantidades. Pero la Reforma fue por varios motivos más, es decir, no solo por la Biblia. Ellos luchaban contra varias creencias, contra los votos monásticos, contra el celibato, contra el culto a los santos, como contra el purgatorio, contra la Eucaristía, contra muchas cosas. Pero lo primero que empezó a no parecerle a Lutero, lo primero que confrontó su conciencia, fue que en esos tiempos la Iglesia Católica predicaba y practicaba que cualquiera podía comprar una indulgencia, ya sea para sí mismo, para ganarse el cielo, o para cualquier familiar que estuviera en el purgatorio. Los que predicaban esto decían: tan pronto como una moneda suena en el cofre, un alma del purgatorio escapa de su pena. ¿Te imaginas? Otra cosa que decían los que predicaban las indulgencias, decían: una indulgencia es tan poderosa que exoneraría del pecado a alguien que hubiese violado a la Virgen María. ¿Te imaginas lo que usaban para ganar dinero?
Lo que más enfurecía a Lutero era cómo se engañaba con esto a la gente sencilla e ingenua, y se les hacía creer que podían comprar el cielo con dinero. Lutero, cuando vio este tráfico de indulgencias y vio que estaba totalmente fuera de las Escrituras, empezó a luchar contra esto, y ahí fue lo que detonó todo. Después empezó a negar y a predicar contra los atributos del Papa. Los atributos del Papa y del papado. Primero, ellos decían que son los sucesores de Pedro. Ellos dicen que es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Otra creencia, la autoridad. Todo lo que ellos dijeran o propusieran tenía que ser creído como verdad. Es decir, la palabra del Papa es la mismísima palabra de Dios, aunque contradijera la verdadera palabra de Dios, o sea, la Biblia. Otra cosa, ellos decían que recibían revelaciones y todas las teníamos que creer. Por ejemplo, en el 553 fue cuando María fue declarada Virgen Eterna, y lo tenías que creer porque a ellos se los reveló el Espíritu Santo, decían. En el 600 empezaron a orar a María y a los santos muertos. En el 1190 empezaron a vender indulgencias para llegar al cielo. En el 1215 fue cuando implementaron que tenías que confesarte al sacerdote. Y tenías que hacerlo, porque ellos decían que su voz era la voz de Dios. Pero todo esto no era basado en las Escrituras. Pero los papas, la iglesia, estaban confiados. Nadie leía la Biblia. Ellos tenían el control y la gente les creía a ciegas. Era fuerza, les tenía que creer. Eran voz de Dios, decían. ¿Y cómo iban a saber si no lo eran? ¿Contra qué compararlo? Nadie tenía acceso a las Escrituras. Éramos esclavos. ¿Quién los podía culpar? Mucho tiempo la iglesia insistió en mantener la Biblia en latín. Y al que tenía la intención de traducirla, lo declaraban hereje y lo mataban. Y en 1229 expresamente prohibieron la Biblia. Fue prohibida la lectura de la Biblia para los laicos. Solo los sacerdotes, los monjes, el clero la podían leer. Esto lo hizo el Papa Inocencio II. Y si alguien llegaba a poseer una Biblia, lo mataban. Era declarado hereje, imagínate. ¿Y por qué hicieron la prohibición? Porque a pesar de eso, cada vez más la gente se interesaba en la Biblia. El pueblo quería tener acceso a la Biblia. Y aunque pocos, pero cada vez más personas conseguían una Biblia, al precio que fuere. Por eso lo prohibieron expresamente. No podías buscar, no podías pensar, tenías que creerles a ciegas. Y si algo te hacía contradecirlos, te declaraban hereje. Como hoy. ¿Qué te dice tu pastor cuando vas y le preguntas algo o tienes dudas de algo? Te dice rebelde, sométete al pastor. La Iglesia Católica decía que solo ellos podían explicar la Biblia, solo ellos podían interpretarla. Y la principal lucha de Lutero, de los reformadores y de los prerreformadores, era que la Biblia pudiera llegar a todos, que cualquiera pudiera leerla y cualquiera la podía entender. Para eso fue la Reforma, eso es lo que costó sangre. ¿Has escuchado algunas de las tesis de Lutero? Te voy a leer unas de las 95 tesis de Lutero. Una de las tesis decía: la riqueza del Papa excede la de todos los hombres. ¿Por qué no edifica la iglesia de San Pedro con su propio dinero, en lugar de con el dinero de los cristianos pobres? Esa es una de las tesis que Lutero fue y clavó a las puertas de la iglesia. La tesis 21 dice: yerran, se equivocan los predicadores de indulgencias, según los cuales por las indulgencias papales queda el hombre libre y salvo de toda pena. La 32 dice: se condenarán eternamente junto con sus maestros los que crean segura su salvación por las indulgencias.
La 36 dice, cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión y perdón de los pecados, aún sin carta de indulgencia papal. La 43 decía, hay que instruir a los cristianos que el que socorre al pobre o ayuda al indigente hace una obra mayor que si comprase una indulgencia. La 45 dice, debe enseñarse a los cristianos que el que ayuda a un indigente hace más que comprar una indulgencia. La 52 dice, vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario o el mismo Papa pusieran su alma como prenda. La 54 dice, se ofende a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica más tiempo a las indulgencias que a la palabra de Dios. La 82 dice, si el Papa tiene autoridad para sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no lo vacía? ¿Por qué lo hace por dinero? La 92, que se vayan todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. En la 93 dice, y que prosperen los que dicen al pueblo, cruz, cruz, y no hay cruz. La 95, la última, dice, que se exhorte al cristiano a confiar que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz que dan las indulgencias. ¿Te das cuenta? Estas son bien poquitas, pero más parece que la escribió a nuestras iglesias evangélicas. Parece que las escribió para nosotros y no para los católicos, ¿no? Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres darnos una llamada. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Y el número de celular es 818-252-8607 por si quieres mandarnos un mensajito de texto. Y bueno, estábamos hablando un poco de la Reforma y principalmente de lo que la motivó. Leímos algunas de las tesis de Lutero y vimos cómo la mayoría confrontaban la venta de la salvación, confrontaban la autoridad del Papa, ponían la autoridad, toda la autoridad, en la palabra de Dios. Por eso fue la Reforma. El lema, no solo de Lutero, yo creo que de todo protestante, de todo evangélico, es solo Escritura. Ese fue el lema de la Reforma, solo Escritura. No se necesita nada más. Todos la pueden leer, todos la pueden entender. La Biblia debe ser la base de nuestra vida.
No necesitamos papa, no necesitamos pastor, ni la iglesia, ni los profetas, ni nada. Solo escritura. Y de ahí venimos los evangélicos. Solo escritura. Podemos leer la Biblia, podemos interpretarla. Fuimos librados de la esclavitud de la palabra, de todas las demás. Fuimos liberados de la autoridad del Papa. Fuimos liberados de las revelaciones, de su infalibilidad, de la avaricia de la Iglesia Católica. Somos libres. ¿Y sabes qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos con esa libertad? Aquí es donde, sin darnos cuenta, los evangélicos hemos vuelto a Roma. Hemos vuelto a Egipto, nos hemos vuelto a esclavizar voluntariamente. Mira lo que pasa en tu iglesia. Es igual a lo que Lutero rechazó. Mira lo que hacemos, es igual a lo que provocó la Reforma. ¿No te das cuenta? Compáralo. Mira, lo que más molestó a Lutero, las indulgencias. Ellos pensaban que podían comprar la bendición de Dios. La iglesia es lo que enseñaba y lo hacía por ganar dinero. Salimos de ahí, se supone, y hoy la iglesia evangélica nos enseña lo mismo y también lo hace por dinero. ¿Has escuchado cosas como pacta, siembra para que Dios pueda bendecirte? ¿Verdad que pasa en nuestras iglesias? Hay un canal, disque cristiano, que cada 2 o 3 semanas hacen en su canal lo que llaman una maratónica. Es decir, dedican varios días sin cortar la transmisión a pedir dinero. Siembra, siembra. O te dicen pacta con Dios. Puras mentiras llenas de avaricia. Te dicen siembra aquí y vas a prosperar. Pacta con Dios y te va a devolver al 100 por 1. Ocupas un milagro, pacta con Dios y Dios lo va a hacer. Yo no sé si has visto esta maratónica que te platico del canal Enlace. Si lo has visto, puedes ver los miles y miles de llamadas que reciben de gente sembrando, tratando de comprar el favor de Dios. Cuando esto fue precisamente lo que motivó la Reforma. Eso es lo que le dio asco a Lutero. ¿No te parece increíble? En este canal dicen primero el dinero y luego las bendiciones. Te dicen dona, diezma, pacta, siembra, como lo llamen. Hay quien le dice hoy ofrenda de amor. ¿No quieres dar una ofrenda de amor? Y no solo a esos niveles, a cualquier nivel. En esta estación yo he escuchado infinidad de pastores que se dedican a pedir dinero en lugar de predicar, y se la pasan dando el número de cuenta y el número de cuenta y pidiendo ofrenda de amor. Y el pueblo de Dios todo se lo traga. Nos mienten igual que antes y todo lo creemos. Mira la vida de los pastores de la prosperidad de hoy. Es tan parecida a la vida desordenada de los papas de aquel tiempo. Vidas llenas de lujos y nosotros con la mente dormida. Vemos a los pastores de este tipo de iglesias, como los Castillos del Rey, como CCI, como Casa de Alabanza. Y decimos, se fue de viaje el pastor. ¡Qué padre! ¿A dónde se fue? ¿A África? ¿O a Europa? A lugares que tú y yo nunca visitaremos. ¿Y con qué dinero? Con el de la iglesia. Claro. Pastores con carros de lujo, pastores con Mercedes-Benz, con BMW, con residencias de lujo. ¿Y quién lo paga? La iglesia. Tú que me estás escuchando. Yo conozco personas que tienen hijos mayores y andan en camión. O cuando mucho les tienen un carrito viejo, pero paga el carro de lujo a su pastor. En las iglesias, personas que se reparten el mantenimiento del pastor. Entre varios, uno paga el carro del pastor, otro su abono de la casa, otro el carro del hijo, el carro de su esposa, todo a costa de la iglesia, a costa de las personas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué eres tan ignorante? Yo conozco personas que tienen pastores de estos, avariciosos,
que le han pagado la remodelación de su casa, mientras su casa está tan descuidada. Personas que han pagado la boda del hijo del pastor. Y lo que pasa es que te han hecho creer que darle a tu pastor es estar bien con Dios, y es un engaño que te está haciendo el mismo pastor. Pero así lo crees. Estos que creen esto son los que se sientan en la fila del frente, ¿no? El pastor los trata mejor que a los demás para que no se les vaya. Estos son los que se van con el pastor de viaje, y claro que los llevan además para que les paguen todo, y así lo hacen. El pobre no importa en la iglesia, nadie lo pela. Pero estos que ayudan al pastor, estos creen que estar cerca de su pastor es estar cerca de Dios. Pobrecitos, tan engañados, tan equivocados. Mira la ilusión de ellos cuando dan dinero, piensan que le dieron dinero a Dios. La ilusión de los sugieres, de los diáconos, por ayudar ahí en la iglesia. Ellos creen, ellos son más cercanos al pastor y entonces son más cercanos a Dios. La ilusión del personal de la iglesia. Piensa que si sirve al pastor y lo cuida, Dios está contento. Los tienen tan engañados. Les tienen el cerebro tan lavado. ¿Y tú dónde piensas parar, pastor? ¿En tu iglesia has visto a tu pastor con guaruras, con guardaespaldas? ¿Te imaginas? Eso haría un hijo de Dios. Y tu pastora, mira la pastora cómo viste, mira sus peinados, sus adornos, sus joyas. Cualquier parecido con el Baester es mera coincidencia. ¿Tú crees que esto le agrade a Dios? Pero el pueblo, ¿por qué no discierne? ¿Por qué están tan ciegos? ¿Sabes? Porque no leemos la palabra de Dios. Nos creemos como ellos, como los católicos antes. Creemos que el cielo se compra con dinero, porque así nos ha enseñado este pastor avaricioso. ¿Por qué lo hacemos? También por otro engaño. Porque antes dijimos, el Papa era el de la autoridad, ¿no? Y él podía hacer cualquier cosa. Eso no nos gustó. Salimos, hicimos la reforma, pero ahora es el pastor. Ahora nuestro papita es infalible. El Papa era infalible y huimos de ahí. Y hoy creemos todo lo que nos dice el pastor. Y si llegas a protestar, lo que te decía antes, te dicen, sométete, no seas rebelde. Igual que la infalibilidad papal. Nunca se equivoca. ¿No ves que es el ungido? Además no le puedes decir nada porque te dicen, no toquéis al ungido de Jehová. Otro engaño, otro parecido. El Papa perdonaba y perdona los pecados. Y Lutero y los reformadores dijeron, esa autoridad solo es de Dios. Solo Dios puede declarar salvo. Y hoy los pastores lo hacen, te declaran salvo. Hoy te dicen, repite esta oración. Y luego te dicen, ya eres salvo. Y si un día tienes dudas, te dicen, no lo dudes jamás. ¿Verdad que te lo han dicho? Ya eres salvo. Igual que el Papa. Ellos te declararon salvo y les crees. Ellos creen que tienen la autoridad, igual que el Papa. Lo mismo que atacó un día Lutero, lo mismo que provocó el coraje de los reformadores, hoy está en las iglesias evangélicas. Hemos vuelto a Roma. ¿No te das cuenta? Otra cosa, otra copia, las revelaciones. Los papas declaran dogmas, bulas, cartas, lo que quieran, cosas que el Espíritu les reveló y todos tienen que creerlas. Es la voz de Dios, la del Papa, ¿no? Decíamos ahorita cuando dijeron hay que confesarse con el sacerdote, hay que orar a los santos, cosas así que no vienen en la Biblia, pero a ellos se las reveló el Espíritu y había que creerlas. Nosotros huimos de ahí. Por eso se hizo la reforma. ¿Y sabes qué hacemos ahora? Hoy viene cualquier payaso a nuestra iglesia, se dice profeta, y empieza a decir lo mismo. Dios me reveló esto. Dios me dijo que les dijera esto. Y les creemos.
Es lo mismo que hace el Papa. Ahora lo hace cualquier payaso y se lo creemos. Dicen, traigo una palabra de parte de Dios. Y creemos que es palabra de Dios porque lo dice un disque profeta. Yo no sé si estás entendiendo. Estamos haciendo lo mismo que hacía y hace la iglesia antes de la Reforma. Estamos repitiendo los mismos errores. Y por ende tendremos el mismo final. Dar vueltas en el desierto. Así es el cristianismo de hoy. Lo más ilógico es que son prácticas que se supone que motivaron la Reforma. Prácticas que hicieron que saliéramos del catolicismo. Y hoy las hemos vuelto a meter a la iglesia. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque no leemos las escrituras por nuestra cuenta. Esta es la clave. Por nuestra cuenta. Lo que los reformadores querían es que nadie necesitara maestro. Que todos tuvieran una Biblia. Que todos la estudiaran. Que todos la entendieran. Ese fue el motivo de la Reforma. Y desde la prerreforma. ¿Y qué decía la Iglesia católica? La Iglesia decía, no. Nadie puede interpretar la Biblia, solo nosotros, la Iglesia Católica, así que no puedes interpretarla por tu cuenta. Eso decía la Iglesia. ¿Y sabes lo que dice la Biblia misma? Primera de Juan 2:27, grábatelo. Primera de Juan 2:27. Dice que no tienes necesidad que nadie te enseñe. Si quieres, lee un poco el contexto. Desde Primera de Juan 2:18. ¿Cómo empieza a hablar? Dice, han surgido muchos anticristos. En el 2:20 dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo. En el 21, ustedes conocen la verdad. Luego dice más cosas, hasta que en el 26, Primera de Juan 2:26 dice, les he escrito esto sobre los que los engañan. Pero en el 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, o sea, el Espíritu de Dios, dice, permanece en vosotros. Y por favor, léelo conmigo, hermano. Primera de Juan 2:27, no tienes necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma, o sea, el Espíritu Santo, te enseña todas las cosas. Y es verdadera, ¿lo leíste? Primero habla de anticristos, de falsos maestros, y luego te dice a ti, no necesitas que nadie te enseñe. Tienes el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Muchos a mí me preguntan, oiga, ¿y por qué predica? ¿Dónde estudió? En mi casa estudio. ¿Y quién es un maestro? El Espíritu Santo. ¿Y sabes qué dice? Todos los evangélicos, todos los pastores, no se puede. No se puede. Si de eso se trata, el cristianismo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de mí, de todos. Todos podemos. No necesitamos maestro. El Espíritu Santo lo es. Eso es lo que prometió Jesús. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de Dios, Él te guiará a toda la verdad. ¿Dónde está toda la verdad? En la Biblia. En Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Y a dónde te guía el Espíritu? A la Biblia, a toda la verdad. ¿O a poco te guía a una iglesia? ¿O a poco te va a guiar a un pastor? Los reformadores dieron su vida, su sangre, porque decían, no, no es así. Todos debemos tener una Biblia, todos debemos estudiarla y entenderla. Salgamos de la esclavitud, y lo lograron. Se rebelaron contra la Iglesia Católica, contra el Papa, y la Biblia llegó a nuestras manos. ¿Y sabes qué hacemos? No la leemos, y buscamos mejor quien nos la enseñe. A los que les digo, ¿sabes? Es que no leemos la Biblia, por eso tanto error. Tenemos que leer la Biblia. Muchos dicen, yo sí la leo. Yo voy a la célula de la iglesia. O yo sí la leo. Fui a un instituto bíblico. Yo sí la leo. Ahí en las clases, en la escuelita dominical. Pero en tu casa, dices, no, es que no la entiendo. Es que eres perezoso. Quieres que alguien te la explique. Vemos la Biblia tan grande y sabemos que costaría más de un año estudiarla toda. Y preferimos, no, pues yo mejor voy a la iglesia. Y crees que con eso cumples con Dios, pero no es así.
La Biblia no se hizo para eso. La Biblia se hizo inspirada por el Espíritu de Dios para que todos la pudiéramos leer y entender. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué te dice tu pastor hoy? Lo mismo que los católicos. No se puede, te dice tu pastor. Necesitas que alguien te la explique. Necesitas venir a la iglesia a que te la expliquemos. Necesitas un maestro. ¿No te das cuenta que es lo mismo que decía el Papa? Él decía, solo nosotros la entendemos y podemos explicarla. Lo mismo que la iglesia de Roma, hoy está en la iglesia evangélica. Nadie puede entenderla, te dice el pastor. Necesitamos un maestro y tú le crees eso. Te han convencido. Sientes que necesitas la iglesia, sientes que necesitas pastor, necesitas maestro, necesitas profecías, necesitas todo, pero ¿y la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? Es increíble. Gente que cuando escucha la palabra de Dios y se da cuenta que en su iglesia no la enseñan correctamente, ni la practican, pero les da miedo salir. Y dicen, pero es que si me voy, ¿a dónde iremos? A donde Dios dice, a la palabra de Dios. Ve a tu cuarto. Yo te aseguro, escúchame, que vas a aprender más, que vas a conocer más a Dios, que vas a crecer más si lees la Biblia por tu cuenta, que en 10 años de ir a la iglesia. Ponlo en práctica y verás. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Que su pueblo busque su palabra en forma directa. Que venga a Él en forma directa, sin intermediarios. No necesitamos santos, ni imágenes, ni vírgenes, ni sacerdotes, pero tampoco pastores, ni religiones, ni iglesias. ¿Cómo sabemos que lo que pasa hoy es correcto? Hoy hacemos todo sin analizar. Tenemos que venir a la Biblia. Tenemos que venir a la Biblia. Hoy hemos vuelto a Roma. Todo bien, lo que practicamos viene de la Iglesia Católica. Todo lo sacamos de ahí. Mira cómo practican la Santa Cena en tu iglesia. Decimos, como los católicos, no, porque ellos se comen una hostia y nosotros un pedazo de pan. Pero eso no dijo Jesús. Mira, si lees 1 Corintios 11, 20 en adelante, te darás cuenta que la Santa Cena es una cena de verdad, con comida de verdad, no es con un pedazo de pan. Nos hemos hecho iguales. Ellos bautizan y nosotros los evangélicos decimos, no, eso es incorrecto. Nosotros los presentamos a los niños. ¿Eso sí es correcto? ¿De dónde sacaron eso? Ellos usan agua bendita y nosotros no, nosotros eso no. Nosotros aceite para ungir. Ellos se confiesan al sacerdote y hoy te sorprendería saber que hay pastores que lo están practicando. Ellos se dicen que es el vicario de Cristo, el sucesor de San Pedro. Y nosotros hoy tenemos ya también profetas y apóstoles en la iglesia. Pues ¿cómo nos íbamos a quedar atrás? Ellos dicen, nosotros recibimos el Espíritu cuando nos comemos la hostia. Y nosotros decimos, ay, qué tontos, pobrecito. El Espíritu se recibe cuando repites esta oración. Mira, repite después de mí. ¿Quién estará peor, ellos o nosotros? Yo no sé si hasta aquí te has dado cuenta de lo que hemos hecho con la palabra de Dios. La hemos ignorado, despreciado. No importa lo que estés haciendo. Si tú dices, es que yo estudio en la iglesia, yo en un instituto, yo voy a una célula el viernes, yo estoy con el mejor pastor del mundo. No importa. Si no la estás leyendo en tu casa, por tu cuenta, y enseñando a tu familia, estás despreciando la palabra de Dios. Lo demás no importa, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Se está acabando el tiempo, mira, vamos juntos a 1 Corintios 13. Igual la próxima semana ahondamos en este capítulo, pero vamos a resumir el contexto. 1 Corintios 11. Pablo les está criticando la Santa Cena. Y luego 1 Corintios 12, dice Pablo, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y habla acerca de todos los dones espirituales. Y luego 1 Corintios 13
empieza diciendo, si haces todo esto pero sin amor, no sirve de nada. Luego describe cómo es el amor. Hasta que 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. Ok, pero y luego dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo? Dice, vamos a ubicarnos en el tiempo. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios como en el año 57. Y les dice, todo esto va a pasar. Ok. En el 13:9 dice, hoy, en los tiempos de Pablo, dice, en parte conocemos. Hablando del Antiguo Testamento. Y dice, en parte profetizamos. Porque es lo que hacían en ese tiempo. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Pero el 13:10 es la clave de 1 Corintios. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Todo lo que es en parte acabará. Ya no habrá profetas, no serán necesarios ni lenguas. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Perfecto es sinónimo de completo en el idioma original. Está diciendo cuando venga lo completo. Por eso Pablo dice, hoy en parte conocemos el Antiguo Testamento. Y luego en parte profetizamos, porque no tenían Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo, se estaba profetizando. Pero el 13:10 dice, más cuando venga lo completo, cuando lo completemos, lo que es en parte se acabará. Ya no necesitas profetas, no necesitas lenguas. En el 13:11 dice, cuando era niño hablaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Es decir, cuando era niño, antes usaba una bicicleta. Hoy que soy grande, uso mi coche. Antes existían las lenguas y la profecía. Pero cuando llegó la Biblia, necesito dejar las cosas de niño. Es como querer encender una fogata con un par de rocas, porque así se hacía antes. Sí, pero hoy existe el encendedor. Es lo que hacemos hoy. Buscamos profetas, intermediarios, lenguas. Pero ya tenemos lo completo, lo perfecto, la Biblia. Deja ya las cosas de niños y ven a la palabra de Dios. Fuimos creados para estudiar la palabra de Dios en forma directa. Fuimos creados para escuchar la voz de Dios en su palabra. Este mensaje no es para todos. Este mensaje es para ti que has tenido dudas con lo que hay en tu iglesia y para ti que no has leído la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios en forma directa. De Génesis a Apocalipsis. Te tardes lo que te tardes. Ok, Josué 1:9 dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley. Seguiremos con el tema la próxima semana. Hoy ya se nos acabó el tiempo. Pero empieza hoy, hermano. Abre tu Biblia en Génesis 1. Y sigue hasta que termines. Tardes lo que tardes. Ahí vas a encontrarte con Dios. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Radio Esperanza, manantial de música.